El domingo pasado empezamos a estudiar, a ver, a aprender sobre la vida de Jesús en uno de sus evangelios. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Marcos, el libro de Marcos. Entonces ahí vamos a entrar otra vez. Pueden ir conmigo a Marcos. Vamos a seguir donde dejamos. Que estamos ahorita como iglesia en esta serie, pues viendo la vida, el ministerio de Jesús. Gracias a Dios. Como iglesia hemos empezado este año volviendo a lo básico. Amén. Volviendo a las bases de nuestra fe, de nuestra vida cristiana. Y pues en esta historia, en todo lo que es la historia de la vida de Jesús, lo que podemos ver aquí en el Evangelio de Marcos, realmente lo que deseamos es que cada uno de nosotros podamos sumergirnos en esta historia. A veces leemos la Biblia y se nos olvida que no solo son cuentos, sino son personas reales que tenían, más allá de lo que está escrito aquí, ellos tenían toda una vida, tenían quizás situaciones, motivos y muchas cosas que no necesariamente nos dicen aquí, pero si nosotros podemos tratar de sumergirnos en la historia, pensar cómo hubiera sido y así aprender del carácter de Jesús, porque vemos cómo Él actúa, cómo Él habla, cómo Él se acerca a las personas, vemos la manera en que Él vivió. Entonces, en la enseñanza de hoy y realmente en toda esta serie, realmente la meta ni siquiera es para que tú puedas decir, a ver, ¿y esto qué significa para mí? ¿Cómo lo aplico para mí? Que también eso es bueno y esperamos realmente que sea como resultado, pero eso no es la meta. Más bien la meta es que podemos ver aquí en la historia a la persona de Jesús, que podemos ver su corazón, podemos ver cómo es Él y que podemos conocerlo. Que podamos conocerlo mejor a través de lo que estamos leyendo, que podamos entrar en esta palabra, ver esa manera tan radical que Él amaba, que Él servía, y que esto nos lleve a atesorar a Jesús. ¿Amén? Entonces, vamos a comenzar donde dejamos la vez pasada, en Marcos 1, donde quedamos, ¿se acuerdan? De lo que habló mi esposo el domingo pasado. Habló de esta primera parte donde vemos el bautismo de Juan, el bautismo que cambió todo, el bautismo de Jesús, cuando Jesús se acercó a Juan el Bautista lo bautizó después de todo ese tiempo de estar preparando el camino, y él hablaba de cómo en esos tiempos los reyes y las personas de poder venían, que primero mandaban sus mensajeros para decir, hey, preparen el camino, que hagan limpio el camino, que todo sea lo mejor para que cuando esta persona poderosa llegara, tuviera el tiempo más fácil. Pero vemos que cuando Jesús llega a la escena, no llegó como un rey, como una persona poderosa, no, llegó humilde, como siervo, dispuesto a someterse a la ley de Dios, a cumplir la palabra de Dios, y para ser nuestro ejemplo. Entonces vemos cómo desde ese momento, desde lo que habló mi esposo la semana pasada, Jesús entonces oficialmente empieza su ministerio. Y dice que vemos en todo este capítulo 1, llama a sus primeros discípulos, empieza sanando, liberando, sacando demonios. De volada se hace famoso, la gente empieza a hablar, las personas empiezan a escuchar de Él. Y Él va sanando, haciendo todas esas cosas en toda la región de Galilea, que es donde estaba. Pero ahora, junto con esa autoridad que Jesús muestra en el primer capítulo, con todas esas señales, quiero que veamos otra característica de Jesús, y eso es su compasión. Digan conmigo, compasión. Su compasión. Marcos va demostrando en su evangelio cómo Jesús tenía un profundo entendimiento, un conocimiento de las personas, que podía ver a esa persona y ver hasta lo profundo
entender. Jesús entendía la condición humana. Él era 100% Dios, pero también 100% humano. Él comprendía la condición humana. Y vemos en este libro una y otra vez que Jesús muestra compasión. Jesús nos conoce, Jesús nos ama. Entonces ahí sí quiero que pausemos un momento, porque esta parte sí quiero que tú digas, esto cómo lo aplico en mi vida. En Hebreos 1:3 dice que Jesús es la representación exacta de Dios. O sea, todo lo que vamos a ver aquí en las Escrituras, en esta historia, todo lo que vemos en la persona de Jesús, dice que es el reflejo exacto de quién es Dios. Lo que vemos, cómo Jesús trataba a las personas, ese es el corazón de Dios para las personas. Jesús es su representación exacta. Entonces, entrando a esta historia, quiero que piensen en eso, que Juan es eso, que la persona que más nos conoce, porque es Dios, nos conoce hasta lo profundo, cada pensamiento, cada sentimiento, ve todo de nosotros, y la persona quien nos ve todo, nos ama más que todos. Y cuán hermoso es eso. Entonces quiero que veamos esta siguiente parte en el libro de Marcos. Vamos a empezar en capítulo 1, versículo 40. Marcos 1, versículo 40, vamos a leer hasta 42. ¿Estamos ahí? Dice así: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó. Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole: sí quiero, sé limpio. Vemos en ese momento, le llega un leproso a Jesús. En otros libros, como vemos que son 4 evangelios, ¿verdad? 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que cuentan esta historia de la vida y ministerio de Jesús. En el primero, Mateo, también tienen esta historia y nos dice que este suceso es justo cuando Jesús termina dando lo que fue su famoso sermón en el monte. Unos capítulos en el principio de Mateo, donde vemos unas de las prédicas como más famosas de Jesús, se puede decir. Entonces Jesús ahí estaba por horas predicando, toda la gente le siguió hasta el monte, y ya venía bajando. Yo me imagino a Jesús, el hombre, el humano, cansado, exhausto probablemente después de estar ahí arriba todo el día predicando la palabra, viene bajando. Y ya, pues, probablemente para descansar, ¿no? Y es justo en ese momento cuando le llega este leproso. El leproso se le acercó. Y quiero que nos imaginemos como parte de esta escena, pero para hacerlo tenemos que entender todo lo que implicaba esta situación. Creo que hemos leído antes otras historias sobre los leprosos. Entonces, estamos más o menos familiarizados con lo que fue esa enfermedad, porque casi no lo vemos ya, pero en esos días era algo desafortunadamente más común. Entonces, la lepra, ¿cómo era esa enfermedad? Empezaba quizás con como una ampolla en la piel, pero se empezaba a extender, se hacían más grandes, se hacían más. Y básicamente, al final de cuentas, es que el cuerpo se empezaba a pudrir desde afuera para adentro. Ahora sí, como lo más cerca es que nosotros podemos pensar en cómo se iba a mirar una persona muy avanzada con esta enfermedad, como tipo zombie, como vemos en las películas, que literal se le está comiendo la piel. Era algo horrible, algo muy doloroso y algo asqueroso, algo que no se podía estar cerca y nadie quería estar cerca. Era algo horrible esta enfermedad.
Dicen que normalmente duraba como 9 a 10 años para progresar hasta el punto de ya morir. Pero dicen que algunas veces podría durar como hasta 30 años. Alguien podría vivir hasta 30 años con esta enfermedad. Poco a poquito, pudriéndose su cuerpo desde afuera hacia adentro y realmente terminando pues con una como decaída mental y un coma y la muerte. Esta enfermedad era horrible. Y aparte del sufrimiento físico que uno sufría, también estaba el sufrimiento como emocional, mental, porque en esos días, en los pueblos, si había algún leproso, lo rechazaban completamente. Tenían que vivir afuera de la ciudad, no se podían acercar a la gente. Incluso si alguien venía como pasando por el camino, quizás en su viaje, y que no sabía que ahí estaba el leproso y que por accidente se acercaba, este leproso estaba obligado por ley gritar, no decir, pero gritar, impuro, impuro. Tenía que gritar impuro para avisar a esa persona, no te acerques más, para darle chance a esa persona que no se contagiara, que no lo viera, que no se acercara. Era un rechazo completo, una desesperanza la condición de este hombre. Ahora, aparte todavía también de ese sufrimiento como social, se puede decir, ese sufrimiento emocional y físico, también era el lado espiritual, porque en esos tiempos también, estas enfermedades, cuando les daban esas enfermedades a la gente, la gran mayoría de las personas asumía de que esa persona se enfermó por sus pecados. Y todos empezaban a señalar y juzgar a esa persona diciendo la única razón que esa persona está enferma es por sus pecados, como consecuencia de sus pecados. Entonces ahora no solo el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional, sino también completo rechazo de una persona leprosa. No sabemos, no nos dice cuánto tiempo tenía este hombre enfermo, pero podrían haber pasado años sin que este hombre viera a su familia. No sabemos si tenía familia, sus amigos. Podría haber pasado años sin contacto físico de otro ser humano. Y ya nadie conocía nada de él, aparte de lo que era su condición. Lo único ya que le identificaba era su condición, su enfermedad. Leproso, impuro, quédate atrás. Pero vemos aquí a este hombre, y por eso me llama tanto la atención el atrevimiento de este hombre, que dice que se acercó a Jesús. Entonces, él en ese momento, al acercarse a Jesús, estaba rompiendo la ley, estaba yendo en contra de todas las expectativas de las personas, seguramente en toda la multitud que estaba siguiendo a Jesús, porque dice que la multitud le seguía, incluso cuando él iba bajando. Ya me imagino yo que de repente aparece este leproso y se acercó, y toda la gente, todos viendo, haciéndose para atrás, a ver cómo hace la gente cuando está así muy sorprendidos, hacen así. ¿Cómo hacen? Ahora ustedes van a hacer la multitud, a ver cómo hicieron cuando vieron el leproso. No, ustedes estaban bien, no les importó. La multitud hizo. Todos estaban sorprendidos, pero probablemente también como asustados. De que, ¡hey! No puede estar aquí él, ¿qué está haciendo tan cerca? Él no venía gritando, él venía y se puso de rodillas, y nadie se imaginó lo que iba a pasar. Pero este hombre, en medio de sus circunstancias, realmente hablando en lo natural, no tenía ya ninguna esperanza. Lo único que le esperaba ya era la muerte. Y podía tardar años todavía. Eso es lo único que él podía esperar, hablando en lo natural. Pero él había escuchado de Jesús.
Y algo dentro de su corazón, que quizás fue la última gotita de fe que él tenía, decía, tengo que verlo. Y se atrevió, y fue, y se puso de rodillas ante Jesús. Y dijo estas palabras que para mí son muy poderosas. Dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Él reconocía algo que nosotros creo que muchas veces batallamos, y es la soberanía de Dios. Que Dios es soberano. En Isaías 55 habla de que sus planes, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros no podemos entender, no podemos comprender muchas veces su voluntad, porque Él es Dios, es más alto que nosotros. Pasamos por situaciones, quizás momentos muy difíciles, de dolor, y muchas veces le preguntamos y no recibimos respuesta, sentimos que no recibimos respuesta, y muchas veces es que incluso aunque nos dieran la respuesta, todavía no comprenderíamos. Porque Él es Dios y nosotros no lo somos. Él ve mucho más allá. Él ve la imagen completa, nosotros no. Sus planes son más altos. Entonces Él hace de acuerdo a su voluntad, hace lo que quiere, hace lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Él hace su perfecta voluntad. Pero aquí entonces vemos esta fe, esta confianza del hombre leproso, reconociendo el poder de Dios. Dice, tú puedes limpiarme, yo sé que puedes. Ya he escuchado las historias de todas las otras cosas que has hecho. Yo sé que puedes. Pero aquí vemos que también reconoció, Jesús, harás tu voluntad. Si tú quieres, puedes sanarme. Esto puede ser muy difícil para nosotros a veces. Yo creo que especialmente incluso como dentro del ambiente como de la iglesia, a veces escuchamos o podemos llegar a pensar que hasta es una falta de fe orar así. Dios, si tú quieres, que suena quizás, o nosotros podemos llegar a pensar, no, ¿cómo vas a orar así todo apachurrado? Que solo lo que tú quieres, Dios, rogando. Pero no es así, hermanos. Que muchas veces decimos, no, es que te falta fe, tú tienes que declarar, tú tienes que atar, y todas las cosas, no aceptamos un no por respuesta, como dijo la otra. Pero vemos que aquí en el ejemplo de este leproso, de este hombre tan enfermo, tan sin esperanzas, que él decía, Dios, vas a hacer tu voluntad. Si tú quieres, yo sé que puedes. Claro que sí, Jesús tiene para nosotros vida, tiene vida en abundancia, tiene buenos planes para nosotros, claro que sí. Pero no es una fórmula. No es una fórmula que nosotros podemos decir estas palabras claves, entonces obtener esta respuesta. No es una transacción en que podemos decir, a ver, si yo tengo así de fe, tú me vas a dar un milagro así de grande. Así no es, y así a veces podemos llegar a pensar. Pero al final de cuentas tenemos que reconocer, Dios es soberano. Él sabe mejor y Él hará su voluntad. Creo que tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que quizás no obtuvieron esa sanidad que buscaban, que oraban, pero vemos que Dios cumplía su voluntad en sus vidas. Porque al final de cuentas Dios es soberano. Y vemos este leproso que vino a Jesús tan humildemente diciendo, Jesús, si tú quieres. Quizás era ya como su última esperanza. Ya tal vez estaba ahí agachado, preparado para ser rechazado como había sido por todos los demás, pero diciendo, si hay incluso una pequeña posibilidad de que me vea, lo voy a hacer. Ya peor no puede estar. Y se puso de rodillas delante de Jesús, y ahí se encontró con el corazón de Dios. Marcos dice en versículo 41, dice, movido a compasión, Jesús extendió su mano
y lo tocó. Imagínense ese momento, cuando Jesús se iba acercando al hombre y otra vez había un silencio en la multitud. No, Jesús, no sabes lo que estás haciendo. A ver, vamos a poner aquí de ejemplo a mi leproso, que venía en medio de la multitud, más cerca a toda la gente que lo que cualquier leproso tendría que estar. Y él se puso de rodillas. Se puso de rodillas y toda la multitud hizo... Ándale, ya aprendieron aquí. Toda la multitud otra vez, me imagino, sorprendidos y observando como, ay, ¿qué va a hacer Jesús? Y Jesús se acercó. Me encanta esto, me encanta, porque todos sabemos que Jesús hubiera podido sanar a este hombre con una simple palabra. Hubiera podido desde aquí con sus discípulos decir, sí, quiero ser sano. Y ese hombre salía sano, listo. Pero me encanta esto porque así no es como Jesús lo hizo. Sino que Jesús, en contra de todas las expectativas, las reglas de la gente que tenían, todas las barreras que podría haber sido, Él miró a ese hombre. Y claro que era muy visible su enfermedad, su necesidad que Él tenía. Pero Jesús miró la necesidad más profunda. Se acercó a ese hombre y lo tocó. Sin necesidad de hacerlo, pero para ese hombre, imagínense ese toque. Después de años sin haber sentido el toque de otra persona, ya te puedes levantar, gracias. Después de tanto tiempo, Jesús lo miró y cuando lo podía haber sanado con una palabra, miró más profundo, extendió su mano y le dijo, sí quiero, sé limpio. Yo me imagino a ese leproso ahí agachado en el suelo, que Jesús se acercó, le levantó la cabeza y lo miró en los ojos. Sí quiero, sé limpio. Y ese hombre dice que inmediatamente se le desapareció la lepra y fue sanado. Esto para mí es tan hermoso porque vemos a un Jesús de compasión, que este hombre, incluso con la última gota de fe que tenía, se acercó a Jesús y Jesús le respondió. Qué hermoso es Jesús, amén. De aquí Marcos sigue directamente, vamos a seguir. Porque en Marcos sí sigue la acción uno tras otro. Seguimos en capítulo 2. Vamos a ver otra historia de sanidad. Vamos a empezar en versículo 1, que dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra. Ok, entonces vemos, unos días después, eso pasó, Jesús había predicado este famoso sermón, bajaba del monte, iba a Capernaum. Ahí, como vemos, les dejo de tarea que puedan leer más estos capítulos que ya saben que estamos en el libro de Marcos, pero como vemos que Jesús había sanado, liberado y todo, pero les dijo a sus discípulos, pero vamos a predicar la palabra en los otros pueblos porque a eso he sido llamado. Entonces Él ahora lo encontramos en este lugar, en una casa, compartiendo la palabra. Ahora sí no era como campaña de sanidad ni nada así, Jesús les estaba predicando la palabra. Pero a donde sea que iban, la gente lo seguía. Ya habían escuchado de Él, ya se había hecho famoso. La gente lo buscaba.
Muchas veces por quizás las razones equivocadas, porque todos sabían, voy por él por un milagro. Pero Jesús estaba enseñándoles, predicándoles la palabra. Estaba en una casa y dice que estaba tan llena que no cabía ni uno solo, no cabía ya nadie más. Estaban todos así juntados en la puerta, en la calle, para escucharlo. Entonces sigue en versículo 3, dice, entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Y como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una apertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Esta es otra historia que me encanta como imaginarme como parte de esta escena. Imagínate que tú estás en esta casa donde está compartiendo a Jesús. Todos están ahí bien apretados y de repente llegan estos 4 hombres y traen a su amigo. Es paralítico, él no puede caminar solo, pero ahí estos 4 lo traen. Buscan, hey, necesitamos ver a Jesús. Nuestro amigo necesita a Jesús. Y así como vamos en la fila de no sé dónde, imagínense que están llevando a su amigo ahí en el seguro. Que, hey, mi amigo necesita el doctor, y que todos ahí apretan, hey, pues nosotros también, quítate. Y no dejaban pasar. Es que tenemos prisa. Todos tenemos prisa aquí, hazte para atrás. Aquí hay fila. No lo dejaban. Y estos amigos, a ver, ¿por dónde nos podemos meter? No había manera. No lo dejaban pasar. Y yo creo que en ese punto la mayoría de nosotros, quizás yo diría, bueno, pues intenté. Ya, pues ni modo, ¿qué se puede hacer? No podemos alcanzarlo, no podemos entrar. Pero estos amigos, después de estar ahí buscando, a ver, necesito ver a Jesús, al final de cuentas dijeron, no dijeron que, no, pues ni modo, vamos a casa. Y dijeron, a ver, ¿cómo? Lo tengo. Vamos para arriba. No sé cómo lo habrán hecho para subir el hombre hasta el techo. En esos días eran como diferentes las casas, que creo que eran como, los techos dicen que eran como de tablas de madera y los cubrían con un tipo barro. Entonces casi parecían como losetas, pero eran como pedazos de barro seco. Entonces imagínate ahora, estás dentro de la casa, ya esta interrupción de estas personas diciendo, hey, necesitamos ver a Jesús. No, pues ya se fueron. Pero no se fueron, de repente sentiste que estaba cayendo pedazo de tierra, que hey, hay un animal ahí arriba, o que y de repente que cae un pedazo de barro ahí enfrente de ti. ¡Hey, qué pasa! Y que ves de repente que están bajando a este hombre. No, pues como no dejaban pasar, ahí le va Jesús justo enfrente. Y entonces otra vez la multitud hizo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bajaron al hombre justo enfrente de Jesús. Me encantan estas historias. A veces no los imaginamos así como realmente son. Era un escándalo. Bajaron a ese hombre enfrente de Jesús. Marcos aquí nos establece que Jesús estaba predicando la palabra, ¿no? A cambio de estar en la calle o en el monte donde toda la gente lo veía haciendo sus milagros, pero claro que el corazón de Jesús era para servir a esas personas que venían a él. Y como hizo con el leproso, Jesús sabía que la necesidad de la gente era mucho más profunda que una sanidad física. Él venía para restaurar almas, para restaurar corazones. Entonces, cuando llega ahí ese hombre enfrente de él, dice que Jesús, mirando la fe ¿de quién? De ellos. Aquí ni siquiera dice que mirando la fe de él. Realmente no nos cuenta nada sobre el paralítico. No sabemos si él sí tenía fe o no. Pero sus amigos sí dijeron,
pase lo que pase, vamos a llevarte con Jesús. Y que Jesús quedó impresionado por su fe de ellos y miró a ese hombre que bajaron enfrente de él. Y yo creo que todos entonces estaban esperando. Ahora sí, pues obviamente Jesús tenía que responder. Y Jesús le dice, ¿qué le dice? Hijo. Toda la gente, o todos los amigos, yo creo, sí, ahora sí, es su momento. Lo va a sanar. ¿Y qué le dice? Tus pecados son perdonados. Y creo, si fuera yo estaría como, caray, si yo lo venía para que lo levantaras de ahí. Pero Jesús no lo sanó en ese momento, sino lo perdonó. Y esto fue algo seguramente muy confuso para todas estas personas que decían, no lo sanó, sino que lo perdonó. Porque esto es lo que hace nuestro Jesús. Él siempre va más allá que lo que nosotros pensamos que necesitamos para llegar a lo que Él sabe que necesitamos más. Él va a la raíz. Él va directo a la raíz del problema, porque lo que ese hombre necesitaba, más que la sanidad física, para seguir su vida así como estaba antes, que no sabemos cuál habrá sido la historia de ese hombre. Pero lo que él necesitaba era esa restauración de su corazón. Entonces dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y habían ahí observando unos maestros de la ley, los fariseos, los que trabajaban en la sinagoga, los que eran como los líderes, se puede decir, de la religión del pueblo. Y yo creo que ellos, al haber escuchado, ahí está Jesús en esa casa, más que nada por chismosos, fueron a ver con qué sale este Jesús. Ahí lo estaban observando, checando cada palabra que él decía. Y cuando escucharon que él dijo, tus pecados son perdonados, se empezaron a ver el uno entre el otro. ¿Cómo se atreve este hombre a decir eso? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y estaban molestos. Este amigo está blasfemando. ¿Quién podría decir eso menos Dios mismo? Y pues sí, eso era el punto. Que estaban viendo a Dios mismo justo enfrente de ellos y no lo reconocieron. Jesús estaba revelando quién era a ellos también. Y Jesús prosigue a probar, a dar evidencia de que eso que implicaba lo que él dijo era cierto. Porque ¿qué dice en versículo 7? Que que los maestros de la ley decían, ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y en ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Dice, ¿qué es más fácil? A ver, si ustedes estuvieran ahí, en ese lugar, escuchando a este maestro hablar, recibir sus palabras, para saber que ese maestro es verdadero, que es auténtico, ¿qué es más fácil que ese maestro diga, tus pecados son perdonados? O que diga, levántate y anda. Con todas las personas viendo, si fuera falso, sería mucho más fácil decir, tus pecados son perdonados, porque ¿quién va a saber que si es cierto o no? Pero si es falso y dice, levántate y anda, y ese hombre no puede, pues todos van a saber que es falso, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede decir, no, pues es más fácil decir que sus pecados son perdonados, pero sabiendo de que solo Dios puede perdonar los pecados, no, pues sería más fácil que alguien sanara a este hombre. Pero Jesús entonces los mira directamente y les dice, pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados,
Se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y dice que ese hombre en ese momento se levantó, tomó su camilla y salió caminando a la vista de todos. Todos ahí viendo, de repente miraron este milagro, que sí, al final Jesús sí le dijo, levántate y anda. Y todos quedaron asombrados, decían, jamás habíamos visto cosa igual. Dice que todos quedaron asombrados, y yo creo que en sí no solo por el milagro que vieron, sino por lo que implicaba. Porque realmente ningún hombre podría hacer ninguna de estas dos cosas. Pero sería imposible para todos menos Dios mismo perdonar los pecados. Entonces, si ellos estaban ahí viendo, Él dijo, tus pecados son perdonados. Pero después dijo, levántate y anda. Y este hombre sí se levantó. Entonces, eso mostraba que Jesús tenía la autoridad para sanar y para perdonar. Si Jesús tenía la autoridad de sanar al paralítico y se levantó enfrente de ellos, entonces también tenía la autoridad cuando dijo, tus pecados son perdonados. Podían confiar, así como acaban de ver el milagro de lo que Jesús hizo, podían confiar en el milagro de que perdonó sus pecados de ese paralítico. Porque Jesús miró a cada uno en ese lugar, miró la fe de sus amigos, miró la incredulidad de los maestros de la ley, miró la necesidad más profunda de ese paralítico y respondió a todos los respondió. Porque Jesús en su compasión ve hasta dentro de nosotros. Él miró a los maestros de la ley y en un momento sabía su incredulidad, sabía lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos estaban pensando en sus corazones y les respondió. Jesús miró a ese paralítico y conoció toda su historia en ese momento. Sabía que su necesidad más profunda ni siquiera era levantarse, no era lo que venía buscando. Era la restauración de su corazón con Dios. Hermanos, no sé cómo hayas venido hoy. Pero así como Jesús se mostró a estas personas, se quiere mostrar a ti, se quiere revelar a ti. Amén, aleluya. Quizás viniste hoy como ese leproso. Quizás llegaste aquí con esa última gotita de fe que tenías. Tal vez por dentro preparándote para ser decepcionado. Pero con esa última gotita de fe decidiste venir aquí y estar enfrente de Jesús y decir, si hay siquiera una pequeña esperanza de que Él me escuche. Y aquí estás. Ya estás cansado, traes heridas y piensas, bueno, peor no puedo estar. Pero Dios, si tú quieres, puedes cambiar mi vida. Y nuestro Jesús en esta mañana, eso es exactamente lo que Él hace. Porque como lo vemos aquí, como vemos a la persona de Jesús, es la representación exacta del corazón de Dios. Y Dios sigue siendo lo mismo. Este es el corazón de Dios para ti. Nuestro Jesús, lleno de amor y compasión, te levanta la cara para verte a los ojos. Extiende su mano para tocarte. Él te ve. Él te conoce. Conoce todo lo que estás pasando. Y saben que no deja que nada de esto sea desperdiciado. Para Jesús no hay desperdicio, no hay nada perdido, porque todo lo usó para tenerte aquí hoy. Aleluya. Todo lo que podrías haber pasado,
Jesús usa para el bien de los que lo aman y los que son llamados de acuerdo a su propósito. Así que nada de lo que tú has pasado se ha desperdiciado, no ha sido en vano. Porque en ese momento Él se quiere encontrar contigo. Dice, si tú quieres, Dios, tú puedes cambiar mi vida. Yo sé que puedes. Quizás hoy viniste como este paralítico. Quizás viniste aquí con otras razones, otros motivos, buscando otra cosa sin darte cuenta de que Jesús ve más allá que esas necesidades quizás superficiales que tenemos y ve hasta lo profundo de ti. Sabe tu necesidad más grande y no es lo que tú pensabas. Sabe que la necesidad más grande es restaurar tu corazón y tu relación con Dios. Y sus brazos están abiertos. En 1 de Juan 1:9 dice que cuando confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Es algo que hemos estado hablando, es ese regalo tan grande que jamás podríamos merecer, que jamás podríamos hacer algo para ganar. Pero Jesús, por su gran amor, por su gracia, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Ve nuestra necesidad más profunda. Y saben que hay más gracia todavía, porque después, tantas veces como funciona Dios, que después de esa restauración de nuestra relación con Él, ahí sí viene la sanidad. Ahí sí viene lo que venías buscando. Pero es cuando aprendemos a buscar primero conocer a Jesús. Entonces, hoy quisiera invitarles, hermano, quizás me puedes ayudar con la guitarra. Quisiera invitarles en esta mañana, después de haberte sumergido en esta historia, después de haber imaginado cómo Jesús hablaba a estas personas, cómo Jesús miraba a los ojos, cómo Jesús tocaba. Quiero invitarles a que sean muy valientes en esta mañana. Y si tú estás aquí y escuchaste lo que acabo de decir y dices, eso soy yo, así vengo hoy, así estoy yo, estoy en esa condición. Quiero que se atreven, así como el leproso, a acercarte a Jesús en esta mañana. Entonces, si estás aquí hoy y dices, soy yo, quiero invitarles a que levanten su mano ahora mismo. No se preocupen por los que están a su alrededor. Levanta tu mano y empieza a hablar a Jesús. Jesús, te necesito. Estoy aquí con esa última gota de fe que tengo, pero yo sé que si tú quieres, puedes transformar mi vida. Si así estás en esta mañana, ponte de pie y levanta tu mano. Dile a Jesús lo que más necesito. No es la sanidad, no es la provisión, no son esas cosas que he estado pidiendo. Lo que necesito es a ti. Te necesito a ti. Y quiero pedir a los demás, si tú ves a una de esas personas a tu alrededor, ahora tú también vamos a ser como esos amigos, como esos 4, y decir, a ver, yo voy a agarrar una esquina de esa camilla y vámonos con Jesús, yo voy contigo. Si estás al lado, atrás, alrededor de una persona que levantó su mano en esta mañana, puede empezar a orar por ellos. Vamos a acercarnos a Jesús, porque Jesús nos espera con ojos de amor. Jesús está lleno de
compasión. Jesús no nos rechaza.